geografía política, ¿no? Vamos a ver geografía política. Dentro de la geografía política siempre se desarrollan tres aspectos principales. Uno, la ubicación geográfica vinculada a su condición estratégica. Dos, la situación de las fronteras. ¿Qué tal, Wilber? Buen día. Y la otra parte ya corresponde a la organización política administrativa, es decir, a la división territorial, ¿no es cierto? Vinculado a lo que es el proceso de centralismo y de regionalización. Hoy justo está pasando ropavejero. No sé qué están vendiendo hoy día. Con usted, la otra vez hubo show infantil, no recuerdo. ¿Sí? No me acuerdo si fue con ustedes el show infantil. Creo que sí, ¿no? Ya. A ver, voy a tratar de concentrarme yo. Entonces, vamos a comenzar la parte de ubicación geográfica, ubicación espacial. Recuerden que la ubicación va a ser siempre referencial, es decir, para poder ubicar yo tengo que tener en cuenta, ¿en base a qué, no? En base al planeta, en base a la línea de Greenwich, en base de repente a la línea ecuatorial, en base al continente, ¿ya? La localización es precisa o es relativa en función a qué puntos yo estoy tomando como referencia inicial. En el caso del Perú, por ejemplo, se puede comenzar con la ubicación del planeta y entonces decir que estamos en el hemisferio occidental o en el hemisferio sur, que podemos estar en la zona tropical del planeta, ¿no? Ahora, respecto a Sudamérica, ¿no? Respecto a Sudamérica, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos encontrar? Respecto a Sudamérica, vamos a encontrar nosotros, perdón, a ver, se cambió. Respecto a Sudamérica, vamos a encontrar que el Perú se ubica en la zona central y occidental, ¿no es cierto? Tomando en cuenta entonces a que de repente en Sudamérica podamos trazar la línea ecuatorial, un poquito más al sur, ¿ya? La línea ecuatorial. Entonces yo puedo ubicar al Ecuador, puedo ubicar más o menos al trópico de Capricornio y podría yo sectorizar a América del Sur en zona norte, zona central y zona sur. En ese sentido, el Perú está en la parte central de América del Sur. Puedo tomar como referencia otra línea imaginaria que yo trace aquí y puedo decir que esta sección es la zona oriental de América del Sur y esta sección es la zona occidental de América del Sur, ¿no? Entonces, de ahí que podemos decir que el Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. ¿Ya? Por eso les decía, para poder localizar, yo tengo que tomar en cuenta ciertas referencias, ¿no? Por eso, ¿puedo decir que el Perú está en la zona tropical del planeta? Claro, es correcto. Que esté en el hemisferio sur también es correcto, en función de la línea ecuatorial. En el hemisferio occidental también es correcto, tomando en cuenta como referencia al meridiano de Greenwich. La ubicación entonces espacial del territorio tiene condiciones que hacen que sea estratégica, ¿no? Tenemos entonces que es un país marítimo. Recuerden que en América del Sur, bueno, mediterráneos son en este caso Paraguay y Bolivia, como ustedes ven en el mapa, y que tener acceso al océano facilita el intercambio comercial, además de los recursos hidrobiológicos. Somos un país bioceánico, ¿no? ¿Por qué se dice que el Perú es un país bioceánico? ¿Por qué decimos que el Perú es un país bioceánico? No es porque tiene costas a dos mares, ¿no? Porque en realidad bioceánico, bajo esa lógica, sería solo Colombia, ¿no? Sino que el Perú es bioceánico. ¿Por qué? Porque tiene acceso al océano Atlántico, pero a través del río Amazonas, ¿no es cierto? Es el río Amazonas quien le permite al Perú ser, en este caso, llamado bioceánico. ¿Ya? No por tener costas a dos océanos, sino por tener acceso a través del Amazonas. Es un país andino, ¿no es cierto? Es un país amazónico y eso es estratégico, ¿ya? Es estratégico. Julio César, lo que pasa es que el hecho de tener acceso al río Amazonas le permite la navegación por el río y eso le da la facilidad de poder tener salida al océano Atlántico. ¿Ya?
Bueno, en la condición de ser andino y amazónico, recuerden que es importante para las condiciones de biodiversidad, para las condiciones de variedad climática, ecológica, pero aquí también estamos viendo que la condición de ser país andino y amazónico facilita la participación política en acuerdos internacionales o acuerdos regionales que involucren a la cordillera y que involucren también a la cuenca amazónica, incluso la defensa de su soberanía. También somos eje medio del Pacífico y también tenemos nosotros proyección antártica, ¿no? Cuando de repente apreciamos el mapa, perdón, ay, un ratito, no puedo compartir, ahora sí, ya. Cuando nosotros entonces apreciamos, por ejemplo, el mapa del Perú o el mapa de Sudamérica y el Perú, ¿no? Y proyectamos, ¿ya? Y proyectamos sus meridianos hacia el sur, definitivamente entonces le da al Perú la probabilidad, la posibilidad y el sustento para que el Perú sea miembro del Tratado Antártico, ¿no? La proyección de sus meridianos, la influencia de la corriente peruana. Y bueno, ustedes saben que el Perú sí tiene presencia antártica como país que ha establecido una base científica, justamente por acá, ¿no? Si nos acercamos, esta es la isla Rey Jorge, y ahí ustedes pueden ver el nombre de la base de Machu Picchu, ¿no es cierto? Bueno, en la isla hay varias. Todo esto es territorio antártico. ¿Ya? No tendremos presencia directa en el continente, pero el Tratado Antártico abarca desde el paralelo 60 hasta el mismo polo, ¿no? Entonces, tenemos proyección antártica, tenemos, como les decía, una ubicación importante en el Océano Pacífico. Los paralelos dan la latitud y los meridianos la longitud. ¿Ya? El estar entonces en el Océano Pacífico facilita la conexión con los propios países de América del Sur, América del Norte, América Central, los países asiáticos, los países de Oceanía. Si el Perú es parte de la PEC, ¿no? El Foro Económico Asia-Pacífico, la ubicación espacial le ha dado ventaja respecto de repente a otros países. Hoy en día el Océano Pacífico es el océano más comercial, ¿no? Por la demanda y el creciente mercado asiático. De repente en el contexto del siglo XVII, XVIII, era más el océano Atlántico. Bueno, entonces la ubicación espacial estratégica es una mirada de lo que sería la geografía política en sí. Digamos que sería incluso parte de la influencia de la geopolítica sobre la geografía política, ¿no? De darle importancia al espacio. No podemos negar que sí es importante también. Otro rubro, otro aspecto dentro de lo que es la geografía política son las fronteras. Recuerden que en fronteras hay dos miradas. El enfoque de la frontera como linealidad, que se centra un poco en límites, en el ejercicio de la soberanía, entre la frontera física entre un estado y otro estado. Y está la mirada de la frontera como zonalidad, ¿ya? Vamos a ver ambas cosas. San Marcos un poco que si bien las preguntas en algún momento se centraban en este enfoque, en establecer cuáles son fronteras naturales, artificiales, luego también ha ido girando hacia el enfoque de la frontera como zonalidad, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de fronteras, todo el contexto del siglo, XIX, inicios del XX, se han establecido los tratados, ¿no? Que definieron nuestras fronteras territoriales con nuestros países vecinos. La frontera entonces es el espacio hasta donde el Estado ejerce soberanía. Se define por tipos de fronteras que son naturales o artificiales, ¿no es cierto? Fronteras naturales o artificiales. En el caso peruano vamos a encontrar que tenemos fronteras con 5 países y hay una mixtura en todas las fronteras, tanto de fronteras naturales como artificiales. Sin embargo, las fronteras naturales son las que predominan y sobre todo, como se señalaba en la PPT, el uso de los ríos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la frontera con Brasil, ¿ya? ¿Cuál era la frontera natural? ¿Qué servía como frontera natural
entre Perú y Brasil. ¿Se acuerdan, chicos? Frontera natural entre Perú y Brasil. Un río, ¿ya? Claro, miren, me voy a acercar y ahí podemos notar mejor el río, ¿ah? ¿Ya? Voy a acercarme más todavía. Así, miren, de sinuosa es la frontera y está utilizando como frontera natural al Yavarí. Ahí ustedes ven Yavarí, ¿no? Toda la zona de frontera Perú-Brasil, el río Yavarí. ¿Ya? Si nos alejamos pareciera no tan accidentado, ¿no? Acá miren, en la frontera con Colombia también tenemos al Amazonas. Pero cuando yo veo esta línea recta, definitivamente esto ya es una frontera artificial, ¿no? ¿Ya? Con Colombia tenemos aquí en parte frontera artificial, esta es otra línea recta, frontera artificial, líneas imaginarias. Pero también con Colombia, el resto de la frontera, todo esto que usted ve acá con una serie de irregularidades, es otro río, ¿no? ¿Qué río servía de frontera con Colombia? ¿Qué río es este acá, frontera con Colombia? ¿Se acuerdan? Vamos a acercarnos ya para recordar. Ahí está el nombre, el río Putumayo, ¿no? Ahí está, la frontera Perú-Colombia. Tenemos nosotros al talwes del río Putumayo, ¿no? Entonces en Colombia, miren, con Colombia todo el curso del río Putumayo es frontera. Y claro, ya aquí ya se utiliza una línea imaginaria, ¿no? Como frontera artificial, pero el resto es frontera natural, ¿no? Aquí con Ecuador, miren, con Ecuador donde usted ve línea recta, eso es frontera artificial, líneas imaginarias, ¿ya? Pero por aquí nosotros tenemos también frontera natural, miren, aquí está la cordillera del Cóndor, ¿ya? Es la divisoria de aguas aquí, la cordillera del Cóndor. Justo esta zona fue la zona, pues, de conflicto en la guerra del Cenepa, ¿no? Por eso es que esta es la última frontera demarcada. Pero con Ecuador tenemos nosotros acá un río, miren. Nos acercamos un poquito más, ¿ya? Y aquí podemos ver nosotros en parte al río, ¿no? Salumilla, en la frontera con Ecuador. ¿Ya? Río, cordilleras, a veces en los ríos se utilizan las nacientes, la confluencia, el curso del río, el talwes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la frontera con Bolivia, aquí está, en la frontera con Bolivia tenemos, miren la frontera con Bolivia, comienza en una zona de confluencia, acá está la triple frontera, ¿no? Brasil, Bolivia y Perú, ¿ya? Pero luego tenemos una línea recta, ustedes ven claramente ahí la frontera artificial, ¿ya? Hasta la zona del HIT, ¿no es cierto? La zona del HIT, en la frontera con Perú y Bolivia. Y acá ya tenemos al río, que sirve de frontera natural, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, en todas las fronteras, excepto la frontera con Chile, tenemos una mixtura entre frontera natural y artificial. En cambio, con Chile todo es frontera artificial. Acá no hay un río que sirva de límite. La frontera fue trazada paralela a un ferrocarril, ¿no? Siguiendo más o menos la distancia del ferrocarril, el punto. Miren, ahí está el ferrocarril, si lo logran ver. ¿Sí? Esta línea que ven acá, con letritas, ese es el ferrocarril, ¿no? Entonces se estableció como línea frontera una línea equidistante. Bueno, no tengo la precisión de lo que se establece en el tratado, pero sí toma como referencia al ferrocarril. Es una frontera artificial, ¿no? Todo esto ha tenido que ser límites con líneas imaginarias y el establecimiento de los hitos. ¿Ya? Entonces, las fronteras peruanas están totalmente delimitadas y totalmente demarcadas. La última etapa demarcada correspondió a la zona de la frontera del Cóndor, de la cordillera del Cóndor, después de la guerra del Cenepa, ¿no? Esa fue la última frontera demarcada, aquí, en este sector, ¿no? Todas las demás entonces se van a establecer según los acuerdos que se iban realizando.
Justamente esos son los tratados fronterizos. Tenemos con Brasil la Convención Fluvial de 1851 y el Tratado Velar de Río Branco. Con Ecuador tenemos el Protocolo de Río de Janeiro, o también conocido como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en el 42, y el Acuerdo Global de Paz, o más conocido como el Acta de Brasilia, en el 98. Con Colombia, el Tratado Salomón Lozano, ahí fue el río Putumayo. Con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante. Y con Chile, el tratado definitivo fue el Tratado de Lima, o también conocido como Rada Figueroa, ¿no? ¿Ya? Rada Figueroa de 1929. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a los tratados fronterizos. El Tratado de Ancón fue de 1879. Claro, estaría con Chile también otro tratado, el Tratado de Ancón, solo que acá se ha puesto el definitivo, el del Tratado de 1929, que es el tratado por el cual Tacna regresa, ¿no?, al Perú. Sí, estaría acá otro tratado, el Tratado de Ancón de 1879. Ajá, tienes razón. Bien, entonces, una cosa les decía es tener el enfoque de la frontera como linealidad, como punto de límite entre un estado y otro, hasta donde se ejerce soberanía. Y luego está la mirada de la frontera como zonalidad. Ahí se establece la diferencia entre los espacios fronterizos. ¿Alguna pregunta, chicos? John, tu micrófono está activo. No sé si quieres hacer alguna pregunta. ¿No? Ok. Listo. Dentro de los espacios fronterizos hay estos tres conceptos, ¿no? La región fronteriza, que es el espacio más grande, ¿no es cierto? La región fronteriza. Cada uno de los departamentos que son regiones políticas hoy en día van a estar conformando la región fronteriza, ¿no? Entonces yo hablo de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Cada uno es una región fronteriza, por eso se habla de 9 departamentos o 9 regiones fronterizas. Cada una de esas regiones fronterizas se divide en provincias y cada provincia en distritos. ¿Ya? La región fronteriza entonces es el espacio más macro. Luego viene, ¿ya?, el área de frontera, que es lo más chiquito, y la zona de frontera, que es la parte intermedia. Es decir, el área de frontera es el lugar adyacente donde se hace más evidente el fenómeno fronterizo y abarcaría el distrito, ¿no es cierto? Y la zona de frontera es lo que da soporte al área de frontera, sería la provincia. Si este es el distrito, el área, la zona sería la provincia y bueno, la región fronteriza es el área más grande. Por ejemplo, dice el distrito de Aguas Verdes, en el caso de Ecuador, sería el área de frontera, la provincia de Zarumilla, la zona de frontera, y el departamento de Tumbes, la región fronteriza, ¿no? Es irse acá, miren, me voy a la zona de frontera. Todo el departamento es la región fronteriza. Me acerco un poco más, ¿no? Me voy a justo la línea de frontera, miren. Y esto que yo veo acá, ahí está, ahí ustedes pueden observar. Este es el puente internacional, ¿no? ¿Ya? Acá hay un río, ¿no? Y aquí estamos cruzando esta zona, justamente es la que aparecía en la foto, ¿no? El clásico letrero de Welcome to Ecuador, o bueno, bienvenido a Perú, o bueno, gracias por visitar la zona de frontera. ¿Ya? Entonces, lo más inmediato es el área de frontera. Lo que sigue es la zona de frontera y todo lo demás sería la región fronteriza. Yo me voy de repente a la frontera con Brasil, aquí, Ñapari. ¿Ya? Iñapari es el pueblito inmediato, justo a la frontera, Perú y Brasil, ¿no? Esta de acá, este espacio sería el área de frontera, ¿no es cierto? La zona de frontera abarcaría un poco más, la provincia, y la región fronteriza pues sería todo el departamento, ¿no?, de Madre de Dios, que abarcaríamos nosotros
como espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, esto es el área de frontera, esto sería la zona de frontera y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás sería la región fronteriza. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros hemos hablado del mapa del Perú, comenzamos identificando las regiones fronterizas, pero en cada uno de ellos tendrá su zona de frontera y su área de frontera. Ahora, les decía que esta es una mirada un poco más dinámica de la frontera, porque la idea es que en un estado, en un país, se debería propiciar el desarrollo de estos espacios fronterizos en toda la zona. Sí, así es, Julio. Área, zona, región. Ajá, esa sería la secuencia. Área, zona, región. Lo que pasa es que en el Perú hay un problema, pues en el Perú no se desarrollan por igual las regiones fronterizas. Y las partes más abandonadas en realidad son los de la selva, ¿no? Miren, yo me voy a la frontera con Ecuador. Acá es definitivo, como está la Panamericana, hay una integración, hay población, hay todo ello, ¿ya? Yo me voy a este lado de la frontera y si se dan cuenta, mientras Ecuador tiene una red de carreteras que prácticamente llegan hasta la frontera o muy cerca de la frontera, acá se llegan a la frontera, por parte del Perú no hay, ¿no? Aparte de esa carretera que va por San Ignacio y sigue, aquí ya no hay, ¿no? Un proceso de mayor cercanía e integración con este espacio. Peor si nos vamos por aquí, imagínense, ¿no? Entonces, la Amazonía tiene sus limitaciones para la construcción de carreteras, pero no es la única causa de que no haya integración a veces de la Amazonía con el resto del territorio o con sus fronteras. Ya tiene que ver con problema también de centralismo, ¿no? El centralismo genera desarrollo desigual y desintegración del territorio, es decir, las zonas de nexos están en las carreteras. Si miren, cambio de mapa, y ustedes ahí notan mejor todavía el sistema de carreteras en el Perú, ¿no? Y en realidad con la Amazonía, bueno, es Brasil quien ha hecho casi una carretera aquí. Aquí hay un proyecto de continuar, esta es la carretera central, para continuar por el lado de Pucallpa hacia Brasil, pero sigue siendo proyecto hace como 30 años. Si no fuera por la interoceánica, que es la que llega hasta Ñapari, ¿no? Miren, acá tampoco habría ninguna forma de conexión con el área de frontera, ¿no? Miren ustedes, ahí en el mapa vial se nota la situación de las carreteras y el poco nexo que hay con la Amazonía, sobre todo. Ustedes han visto en las noticias que en el puente internacional, justo el que sale en las noticias de la llegada de pobladores haitianos queriendo entrar por la frontera, es aquí, en este puente internacional, ¿no? En esta zona, en este puente puente de integración le llaman, o el puente internacional, ¿no? Que es una de las cosas, de los nexos modernos que se han dado a partir de la interoceánica, pero como les digo, esto es 2010. Antes de la interoceánica no había ni siquiera un suficiente control en la zona. Sí, hay pobladores haitianos. Claro, lo que pasa es que por la crisis, ahorita por la crisis económica se están desplazando los pobladores, ¿no? En el caso de haitianos de Brasil, queriendo pasar la frontera. A lo que iba es que si nosotros vemos en el mapa vial, si no fuese por la interoceánica, tampoco habría conexión hasta la línea de frontera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas fronteras donde no hay control, no? O sea, acá el acceso es porque hay carretera, ¿no? En otros espacios, por ejemplo, también hay una limitación de poder conocer cómo se está dando la situación en las fronteras. ¿Ya? Entonces, la lógica de la mirada de la frontera como un espacio dinámico es que se desarrollen planes integrales de desarrollo en cada una de las regiones fronterizas, ¿no? Eso falta mucho en el caso, sobre todo, de las regiones que están en frontera con la Amazonía, ¿no? Hay una desarticulación
del territorio, que no es, bueno, claro, resultado de este gobierno que viene de años atrás y que está vinculado también a problemas de centralismo. A veces se ve la selva como un espacio donde hay recursos para explotar, nada más, ¿no? Ajenos a veces a la realidad y a las necesidades y a los requerimientos, ¿no? Entonces, tiene que ver también con otros problemas. Pero sí, la mirada del espacio fronterizo busca un poco ver la frontera como un espacio dinámico de intercambio y que se requiere también desarrollar. Entonces ya saben, área, zona, región fronteriza. Y bueno, ahí viene también este otro tema vinculado un poco a lo que estamos señalando, es el centralismo como dificultad que tenemos ya de varios años atrás. Algunos plantean que es un problema arrastrado a la época colonial, en realidad se ha agudizado en la época republicana y que se llama centralismo cuando hay una concentración de poder político y económico en un determinado lugar, en este caso la ciudad capital, Lima, ¿no? Consecuencias, bueno, desigual desarrollo del territorio, desigual acceso a los servicios, migración interna. La migración en el Perú, justo en la clase vimos pasada que el principal centro de atracción de migrantes es Lima, de la sierra y desde la selva, ¿no? De que hay migración hacia la selva, sí, pero como les digo, la migración hacia la selva está vinculada a la explotación de algún recurso económico, ¿no? Un recurso natural. Pero en cambio a Lima tiene que ver más con las condiciones de que Lima se desarrolla más que otros espacios. Datos de centralismo, bueno, ahí está, más del 30% de la población, más del 30% de las universidades, de maestros, ¿no? El 75% del Producto Bruto Industrial, ¿no? La mayor cantidad del presupuesto también se concentra en Lima, en el gobierno central. Y eso implica entonces estas condiciones, ¿no? De desigual desarrollo y de hecho de migración también y despoblamiento de las zonas rurales. ¿Ya? Entonces, si este es un problema que no se ha resuelto, ¿cómo se piensa resolver, no? Desde la cuestión normativa, jurídica, digamos, se han creado o han habido intentos de descentralización que han estado vinculados a generar nuevas divisiones territoriales, como son las regiones políticas, ¿no? Bueno, no ha sido funcional del todo, así que la regionalización, digamos, y el proceso de centralización, según lo que se ha establecido en el último proceso, es un proceso que debe continuar, ¿no? Por eso cuando uno habla de las características de la descentralización, que fue lo que apareció en un examen de admisión, se señala que la descentralización es permanente, dinámica, irreversible, democrática, integral, subsidiaria y gradual. O sea, la descentralización no se debe entender como una política de un gobierno de turno, sino como una política de Estado y que se debe ir concretando progresivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, con la participación de la ciudadanía, por eso sale de un proceso democrático también. Entonces, hoy estamos inmersos dentro de lo que fue concebido como la ley de bases de la descentralización que se estableció durante el gobierno de Toledo. ¿Ha ido progresivamente efectuándose? Sí, ¿no? Esa es la idea de que se han ido ajustando también algunas medidas, pero que de todas formas todavía no han sido suficientes. No, no es solamente un problema peruano, pasa en otros países también. El centralismo es un problema que ocurre en diferentes estados, ¿no? Sí, no es una situación propiamente solo peruana. Pero acá sí, bueno, se evidencia al menos un desarrollo bastante desigual entre, ¿no?, la ciudad capital y otros espacios. ¿Cuál es entonces la finalidad de la regionalización? Está aquí, el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Implica, recuerden, distribuir funciones, responsabilidades, recursos entre estos tres niveles de gobierno. ¿Ya? El gobierno nacional, regional y el gobierno local. Ahora, ¿que hemos tenido gobiernos más centralistas que otros? Sí. Por ejemplo, el gobierno de Fujimori ha sido un gobierno bien centralizado. Incluso se crearon
ministerios, el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Para darle un presupuesto para asignación de obras directas. ¿Ya? Durante el gobierno de Toledo, entonces se da todo un giro para generar condiciones para poder propiciar un proceso de descentralización. O sea, no es que yo esté defendiéndolo, ¿no? Pero sí hubo un cambio en cuanto a crear todo un marco normativo para poder garantizar esos procesos. ¿Ya? De todas maneras, como repito, no es un problema que ya está resuelto, sino que más bien vemos nosotros indicios de que aún persiste, ¿no? La pandemia ha demostrado los problemas de centralización, además de los problemas de corrupción y otros más que ustedes ya han visto y conocen, pero también centralismo en la atención hospitalaria, en el desplazamiento, por ejemplo, de material médico, ¿no? En la capacidad de atención, por ejemplo, en los casos, en las plantas propias de oxígeno, o sea, ahí se evidencia también este problema, ¿no? Bueno, entonces la idea es, y la finalidad macro es alcanzar un desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Hay objetivos en el plano económico, político, administrativo, social, educativo, hasta medioambiental. ¿Cuáles son los objetivos principales? Bueno, acá se señala transferencia ordenada de competencias entre los niveles de gobierno, redistribución de los recursos del Estado, desarrollo económico autosostenible, ¿no es cierto? Y participación de la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia? La descentralización busca romper con este problema. O sea, el centralismo es una dificultad, es cuando todo se concentra en un lugar. Lima es una muestra muy notable de cuán centralizado está el Perú. Se supone que la descentralización busca equiparar el desarrollo que tiene Lima respecto al resto del territorio. Por eso se habla de que la finalidad de la descentralización es el desarrollo armónico, integral y sostenible del país. Para poder alcanzar este fin, se supone que un paso importante es que se distribuyan competencias, funciones, recursos, responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso que todavía permanece pendiente, ¿no? O sea, por eso se habla de que es permanente, es democrático, es irreversible. La idea es que todavía no se ha podido alcanzar la descentralización. Se supone que es un proceso que va a ser de largo aliento. ¿Ya? Entonces, la idea es que se distribuyan los recursos, las funciones y las responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. ¿Ya? Entre los tres niveles de gobierno. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los tres niveles de gobierno, eso involucra espacios territoriales. O sea, el gobierno nacional va a definir y delinear las políticas de Estado en el ámbito económico, ¿no? A nivel de todo el país. Pero hay ciertos aspectos que corresponden al gobierno regional. Por ejemplo, si se asigna un presupuesto, el cómo se distribuye ese presupuesto, qué se prioriza en la inversión, depende del gobierno regional y también del gobierno local. ¿Ya? O sea, no necesariamente, por ejemplo, si tú tienes que llevar a cabo la limpieza del cauce de un río para evitar que este río se desborde en la época de lluvias, eso le corresponde al gobierno local, porque si hablamos de un río, pasa por determinados distritos, en determinadas zonas. No le corresponde al gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Si se aprobó un presupuesto para construir muros de contención, en el caso hipotético de evitar un desborde de un río, y no se llevó a cabo, eso es responsabilidad del gobierno local. Si se asignó presupuesto, por ejemplo, para la compra de lo que pasaba, me parece el año pasado, ¿no? Compra de equipos para los hospitales y el presupuesto desaparecía o de pronto era devuelto al gobierno central, eso no es responsabilidad directa del gobierno central, sino del gobierno regional o del gobierno local, ¿sí?
No, no necesariamente, Rommel. En el caso del Perú no se habla de un gobierno federal, o sea, sino de un gobierno descentralizado. Por eso, en la ley de base de centralización se establecen funciones, pero con ciertos límites. ¿Ya? El gobierno regional puede elaborar y debe elaborar el presupuesto y una vez que se asigna un presupuesto, el cómo se invierte y el cómo se garantiza corresponde al gobierno regional. Pero, por ejemplo, el gobierno regional no puede crear sus propias leyes, no puede crear o, o normar de tal manera que vaya en contra de las políticas de Estado. En el caso de un gobierno federal, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, me parece que en Brasil también hay Estado federal, cada Estado, vamos a llamarle así, tiene sus propias leyes, ¿no? Por eso que uno ve en las películas, bueno, al menos yo lo he visto en las películas, que cuando se dan fugas de un estado a otro en Estados Unidos es porque la ley no es la misma y no se aplica de igual medida. De repente, en algún caso, bajo algún tipo de delito, lo van a declarar la pena de muerte, ¿no? Y en otros no, en otros no está establecido eso, sino que se va preso, no sé, 50 años, ¿ya? O sea, esa es la situación. O sea, la ley en los gobiernos federales implica autonomía legislativa incluso. En el caso nuestro no. No hay esa condición. La descentralización implica distribuir niveles de gobiernos, funciones, perdón, y recursos entre los tres niveles de gobiernos. Cuando yo hablo de gobierno nacional, es todo el territorio. Cuando hablo de gobierno regional, se está refiriendo a departamento, ¿no? Y región, si es que fuera el caso. Lo que pasa es que en el Perú, región y departamento es lo mismo. Y si yo hablo de gobierno local, ya estaría refiriéndome a la provincia y el distrito. A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, me parece que aquí está. Ahí está. Este es el departamento de Lima. Es lo que llamaríamos la región Lima. En el Perú lo que pasa es que no se llegaron a concretar las regiones. Aquello llamo región. O sea, en teoría, política estaría integrado por dos o más departamentos. Por ejemplo, yo diría que el departamento de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas podrían formar una región. Debería haber sido así, pero en la práctica no se concretó. De tal manera que hoy cada departamento, más el Callao, constituye un gobierno regional. ¿Ya? Y cada uno de esos departamentos se divide en distritos. Claro, en teoría una región es más grande que un departamento, pero en la práctica concreta del Perú, los gobiernos regionales actuales abarcan un departamento. Por eso yo les digo que acá tengo al departamento de Lima, que es la región Lima, ¿no? La región Lima, hay un gobernador regional para Lima. Pero, ¿qué pasa? Que cada departamento tiene provincias, ¿ya? En el caso específico de Lima, la provincia de Lima tiene régimen especial y no integra la región, solamente en el caso de Lima. No te entiendo, Juan. Los cuatro... No entiendo muy bien la consulta. A ver, vamos a buscar un mapa para que me entienda mejor. Vamos a buscar un mapa del Perú. Sí, me parece que no estoy entendiendo la pregunta. Debería ser región, provincia, departamento, provincia y distrito. ¿Ya? Por eso, este es un mapa político del Perú. El Perú está dividido en 24 departamentos más el Callao, más la provincia constitucional del Callao. Debieron haberse formado regiones uniendo departamentos. Yo por eso les dije, ¿no? Podría ser que esta fuera una sola región. Departamentos es un gobierno regional.
¿Ya? Yo tengo gobierno regional de Loreto, gobierno regional de Ucayali, gobierno regional de Madre de Dios, de Ancas. En cada uno de ellos hay un gobernador regional, incluyendo el Callao. Hay un gobernador regional en el Callao. Hay un gobernador regional en el departamento de Lima. Cada uno de esos regiones se divide en provincias y cada provincia en distritos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una situación especial porque el departamento de Lima, que es el gobierno regional de Lima, tiene 10 provincias. Una de esas provincias es Lima. La provincia de Lima se divide en distritos. Así como ocurre con Lima, ocurre con cualquier provincia. Cada provincia se divide en distritos. Pero ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que según la ley de bases de descentralización, Lima, según la ley de bases de descentralización, tiene régimen especial y no integra la región Lima. Administrativamente, por eso que cuando hay elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones, y si usted vive en alguno de estos distritos, cada 4 años solamente participa de la elección del alcalde, más no del gobernador regional. ¿Sí? No sé si me dejé entender. Por ejemplo, yo vivo en el Callao, ¿ya? En el Callao. En el Callao, cada 4 años yo elijo al gobernador regional del Callao más el alcalde de mi distrito. ¿Ya? Eso que ocurre en el Callao ocurre en cualquier parte del Perú. Si tú vives en Loreto, o eliges al gobernador regional de Loreto, y bueno, como vives en alguna provincia de Loreto y en algún distrito, eliges a tu alcalde. Cada 4 años en todo el Perú se elige gobernador regional más alcalde, excepto en Lima provincia. ¿Ya? Entonces, si tú vives en Lima provincia, tú vives de repente, no sé, pues vives en Magdalena, vives en Los Olivos, de repente en Ate, no sé, en La Molina, ¿no? Cada 4 años tú eliges al alcalde de tu distrito más el alcalde de la provincia, pero no participas en la elección del gobernador regional. ¿Ya? Entonces, Lima es la excepción, Lima metropolitana o Lima provincia, que es lo mismo. En Lima metropolitana o Lima provincia no se elige el gobernador regional porque por ley Lima provincia no es parte de la región Lima. En cualquier otra parte del Perú, cada 4 años se elige al gobierno regional y local. Claro, es que eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos 3 niveles de gobierno, ya está. Tenemos el gobierno nacional, que mayormente le decimos gobierno central, ¿ya? Bueno, acá se da la normativa para todo el país. ¿Ya? O sea, su ámbito digamos, de administración es todo el país, ¿ya? Luego está el gobierno regional. Ese es el otro nivel de gobierno. Dentro del gobierno regional, ¿no? Yo diría que tendría circunscripción sobre la región y sobre el departamento. Pero como no hay regiones propiamente dichas, hoy en día los gobiernos regionales abarcan al departamento, ¿ya? Y el otro nivel de gobierno es el gobierno local. El gobierno local territorialmente abarcaría la provincia y los distritos. ¿Ya? Provincia y distritos, ¿no es cierto? ¿Quién es el representante del gobierno nacional? El presidente, ¿no? Y obviamente el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Que es el Poder Legislativo, ya está. Justamente este año se va a elegir a representantes del nivel de gobierno nacional, pues, ¿no? En abril se van a dar las elecciones que van a ser, bueno, ya desde ahorita hay un panorama terrible, pero este año se va a elegir representantes del nivel de gobierno nacional, cada 5 años, ¿no es cierto? En cambio, los otros 2 se eligen cada 4.
Cada 4 años se elige al gobernador regional. Si es que vives en cualquier parte del Perú menos Lima, cada 4 años eliges al gobernador regional y eliges al alcalde. ¿Ya? Esto es cada 4 años. Por eso es que no coincide. El año que eliges presidente no eliges gobernador y alcalde, ¿no? Este es cada 5, ¿no? El gobierno nacional es cada 5 y el gobierno regional y local es cada 4 años. ¿Ya? Entonces, si tú vives en cualquier parte del Perú, cada 4 años eliges alcalde y gobernador regional. Y cada 5 presidente, ¿no? De paso al Congreso. Pero si vives en Lima, provincia, repito, solo elegirías al alcalde cada 4 años. Alcalde provincial y alcalde distrital. Esa es la única particularidad. Muñoz es el alcalde de la provincia de Lima. Es un alcalde provincial, ¿no es cierto? Que parece tener las funciones de un gobernador regional. Claro, parece sus funciones, pero es alcalde, porque su circunscripción territorial es solamente una provincia. ¿Ya? Forsyth era el alcalde de La Victoria, así que era el alcalde de un distrito. Por eso, cada distrito tiene su alcalde. Hay un alcalde para Ate, un alcalde para Ceneguillo, otro alcalde para San Miguel, para Los Olivos, para Comas. Alcalde distrital. Pero además del alcalde por distrito, hay un alcalde provincial, ¿no es cierto? En Lima se da eso, alcalde distrital y alcalde provincial. Los alcaldes tienen ámbitos distritales y provinciales. ¿Ya? Aquí está. El alcalde tiene ámbito para el gobierno provincial o distrital. No hay alcalde del departamento de Lima. Si hablamos del departamento de Lima, ya no sería alcalde, porque el departamento de Lima es una región. Así que se hablaría del gobernador regional de Lima. ¿Ya? Así como hay gobernador regional de Loreto, de Ucayali, de Madre de Dios, de Cusco, de cada uno de estos hay un gobernador regional de Lima. No recuerdo ahorita el nombre, es un apellido chino, creo. Nosotros, si ustedes viven en alguno de estos distritos, no hay gobernador regional, pues. ¿Ya? No hay gobernador regional. No votamos por ellos, bueno. Lo que pasa es que yo no vivo en la provincia de Lima, yo vivo en el Callao, así que yo sí tengo gobernador regional y alcalde. Solo aquel que vive en algún distrito de la provincia de Lima no tiene gobernador regional, solo alcalde. ¿Ya? En cualquier otra parte del Perú hay gobernador regional y alcalde. Esa es la diferencia. Sí, al final, ¿qué cosa refleja eso? Centralismo, ¿no? O sea, al final, Lima tiene régimen especial por ser capital de la República, ¿no? Ajá, es la única razón, no hay otra geográfica, no existe, ¿no? Ahí es administrativa. Antes el Callao era simplemente una provincia. Ah, ya. Juan, ya averiguó el nombre. Ricardo Chavarría es el gobernador regional de Lima. Ok, gracias, Juan. Ventanilla es un distrito. Ya. Si yo voy al Callao, el Callao, ahí está el Callao, ¿no? Ya está. Callao tiene varios distritos. Bueno, no son muchos, ¿no? Un distrito es Ventanilla, otro es Callao, otro es Bellavista, La Perla, La Punta, por ejemplo. Entonces, hay gobernador regional del Callao y hay alcalde de Ventanilla, alcalde del Callao, alcalde de Bellavista, etcétera, ¿no? Así es. Sí, pues el Callao es otra particularidad, ¿no? Es otra particularidad también. Ya. Justamente, bueno, acá su compañero me hace una pregunta
más poder, ¿no? Ricardo Chavarría, que es el gobernador regional de Lima, o Muñoz, que es el alcalde de Lima. Chavarría no tendría injerencia en nada dentro de lo que se llame la provincia de Lima. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, el gobernador regional de Lima podría tener injerencia en Barranca, en Guaura, en Ollón, en Cajatamo, en Guaral, Canta, Guarochirí, Yauyos, etc. Pero no en Lima provincia. Acá no, porque como tiene régimen especial, quien va a tener el mayor peso es el alcalde de Lima. ¿No? Entonces, si yo pongo quién tiene más peso, bueno, en Lima capital, en Lima provincia, el alcalde provincial es el que hace las veces de gobernador regional. Justamente a veces ha habido conflictos. Ustedes se acordarán que a veces en Guarochirí el alcalde decía que los carros, los chosicanos sí podían entrar al cercado. Y la alcaldesa de Lima decía que no, estaba prohibido que los chosicanos entren, ¿no es cierto? Es un conflicto porque la normativa a nivel de transporte estaba así, ¿no? Ahora han creado una autoridad autónoma de transporte, creo que se llama, que va a definir estas situaciones. Pero en general, si usted me dice, profesor, ¿quién tiene más peso? Bueno, obviamente que el alcalde de Lima, provincia, en Lima tiene más peso, pues, ¿no? El presupuesto es aparte, porque como no es parte de ninguna región, el presupuesto se le asigna a Lima provincia casi como a una región, ¿no? Listo. No sé si tienen otra pregunta para poder pasar a la práctica. Sí, Lima Metropolitana estaría geográficamente siendo parte del departamento, pero administrativamente teniendo una autonomía porque tiene su propio alcalde, ¿no? Ya está. Podemos activar entonces la práctica. A ver, ventana aquí. Estaba mirando las estadísticas y se cerró. Ya está. Listo. A ver, veamos un poquito la dificultad en la pregunta 12, en la 10, en la 13 es alta, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado en esas preguntas. Recuerden que la idea de poder ver las estadísticas es un poco aclarar las dudas, ver por qué no es esta clave, por qué sí es la otra. Ya, vamos a ver. Entonces vamos a ver un poco, ahora sí, la práctica, por favor. Voy a regresar a la pregunta 1. A ver, perdón, se volvió a donde estaba. Y ahora sí. La pregunta 1 nos habla de la localización geográfica. Creo que eso era lo más directo, un poco cuáles eran aspectos considerados en la ubicación estratégica del Perú. Y habíamos reforzado esta idea, ¿no? De que es un país andino, amazónico, marítimo, bioceánico y que tiene proyección antártica. Aquí la confusión me parece que ha sido con la parte de la alternativa 2, donde dice que es bioceánico, pero tiene costas a 2 océanos. Habíamos dicho que era bioceánico, pero no tenía costas a 2 océanos, sino acceso al Atlántico por el río Amazonas, ¿no? Creo que ahí ha sido la confusión en la pregunta 1. A veces se emocionan, ustedes leen la primera parte de la pregunta y ya no leen la siguiente parte del enunciado. ¿Ya? Entonces sí, no vale emocionarse, hay que leer completo para que no haya dudas, porque ocurre que en los distractores nos ponen así ahora, ¿no? Una parte es ver cierta y termina el enunciado negando lo anterior. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo que la 1, la respuesta era la B. Ahí entonces ha sido la confusión. Proyección antártica es porque si nosotros proyectamos sus meridianos hacia el sur, el Perú tiene proyección hacia el territorio del continente antártico, ¿no? La proyección también puede ser entendida como el que el Perú sea parte del Tratado Antártico. ¿Ya? A eso se refiere. Es decir, que se proyecta, ¿no? Hay dos formas de concebir esto de proyección.
¿Ya? País andino amazónico porque es parte del territorio de la cuenca amazónica y porque es también parte de la cordillera de los Andes. Ajá. Y eje medio del Pacífico por las flechas que están ahí que nos dan la relación entre, va a estar en la zona central justo del Océano Pacífico, que le da condición estratégica para poder conectarse con los distintos países. ¿Ya? Bien, la 2. Los 3 niveles de gobierno, ¿no es cierto? La ley de bases de descentralización nos habla de 3 niveles de gobierno. ¿Cuáles eran los 3 niveles de gobierno? Nacional, regional y local, ¿no? Creo que en la 2 la mayoría marcó correctamente. Ya hay un margen de error más reducido que la pregunta anterior. Y a ver, asumiendo que fuera el caso, ya, puede ser que se hayan confundido con la alternativa D, que dice regional, provincial y distrital, departamental. Es que una cosa son niveles de gobierno y otra cosa es división político-administrativa. Cuando hablamos de niveles de gobierno, solamente son 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local. Que cada nivel de gobierno abarque ciertas circunscripciones territoriales, eso es otra cosa. Si me dijeran a mí cómo está dividido territorialmente el territorio, ahí sí, regiones, provincias y distritos de repente, ¿no? O regiones, departamentos, provincias y distritos. Pero niveles de gobierno son solo estos, nacional, regional y local, ¿ya? Esos son los niveles de gobierno, según la ley de bases de centralización. Ya, listo. Entonces, ya saben la diferencia. Pregunta número 3, respecto a la organización política y administrativa, ¿qué cosa es correcto? Ya. Dentro de la división político-administrativa, la región es lo más grande, ¿no es cierto? Las regiones se han formado hoy en día sobre la base de los 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, por eso decimos que en el Perú hay 25 regiones de gobiernos regionales. Hoy en día entonces decimos que la región está enmarcada por los límites departamentales. ¿Ya? En la B decía 25 departamentos a excepción del Callao. Si excepcionara al Callao, ¿de dónde salen 25, no? Justamente 24 más 1 es 25. La provincia de Lima posee, de acuerdo a ley, un régimen especial, sí es cierto, pero no pertenece al Callao, pues el Callao es otra provincia, ¿no? Y la D decía, las regiones políticas forman parte del nivel de gobierno local. No, las regiones del nivel de gobierno regional. ¿Ya? Nivel de gobierno regional. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Quedó clara la 3? Por favor, me confirman. ¿Hay alguna duda en la 3? Por descarte podríamos haber de repente obtenido la respuesta aquí, ¿no? Las demás alternativas no eran correctas. ¿Ya? Claro, la B dice, las regiones han sido establecidas en el territorio de los 25 departamentos. No hay 25 departamentos, hay 24 departamentos. Y no es a excepción del Callao, sino más el Callao, ¿no es cierto? ¿Ya? Más el Callao. A ver, regreso a la 2. Ya está la 2. ¿Sí? ¿Listo? La 2. Ya. En la 3 entonces podría haber sido un poco media confusa. La última línea, cuando dice excepción del Callao, quizás ya niega el enunciado. Pregunta 4. Características que se asocian al centralismo, dice, ¿no? En general, más allá del dato, sí, todas están vinculadas al centralismo, ¿no? O sea, más de la mitad de la industria, la mayoría de las sedes del gobierno, más del 30% peruanos en Lima, y bueno, más del 90% de ingresos están en manos del gobierno central, ¿no? Por eso les repito, más allá de que sea 90, 87%, si queremos ser precisos, es que el hecho de enunciar que hay una gran concentración de presupuesto, de ingresos en el gobierno central o en Lima, ya involucra un centralismo de por sí, ¿no es cierto? Cuando el poder político y económico se encuentra concentrado en un solo lugar, en este caso, el gobierno central y en la ciudad capital, ¿no? Entonces, en la 4 sería la D. Pregunta número 5. En el proceso de descentralización, las municipalidades o gobiernos locales tienen un reto fundamental, fortalecer sus competencias y capacidades. Ya, servicios básicos, locales, etcétera, ¿no?
Ya. Bueno, si nos están hablando de gobiernos locales, ahí miren, está invirtiendo la pregunta. Hace un momento se hablaba de niveles de gobierno. Ahora les dan el nivel de gobierno y les están preguntando qué abarca, ¿no es cierto? Nos están hablando del gobierno local. Y entonces, si nos están hablando de gobierno local, ¿qué territorios abarcaría el gobierno local? Provincias y distritos, ¿no es cierto? Provincias y distritos. Muy bien, ahí están los 3 niveles de gobierno. Les dije que el gobierno nacional abarca todo el territorio, que el gobierno regional, las regiones y los departamentos, y que los gobiernos locales, las provincias y los distritos, su representante, el presidente, el gobernador regional, y en el caso del gobierno local, sus representantes solo son alcaldes. ¿Ya? La respuesta en las 5 era las C, provincias y distritos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta en las 5, por favor? Seguimos entonces, no hay preguntas. 6. En el Perú, de acuerdo con las leyes vigentes y el criterio de circunscripción territorial, los distritos, otra vez una pregunta parecida. Los distritos, ¿qué nivel de gobierno forman? Local, ¿no es cierto? Local, ¿ya? Si es local, nos quedaban 2 claves. Y tienen como característica, bueno, ahí era, no tienen atribuciones en materia de educación, sino que son las unidades administrativas más pequeñas. ¿Ya? No tienen atribuciones en materia de educación, eso es a nivel de gobierno central. Por ejemplo, ¿no? No es que el alcalde de Los Olivos decida que a partir del 15 de marzo ya deben comenzar las clases en su colegio, ¿no? Eso es una disposición del Ministerio de Educación, o sea, a nivel de gobierno central y sus ministerios. A nivel de materia de educación no puede tener injerencia directa, ¿no es cierto? ¿Ya? No puede tener injerencia directa. Incluso para aperturar un colegio, no solo se necesita que el alcalde le dé el visto bueno, como cuando abres una tienda, ¿no? Sino que para ámbito educativo necesita una aprobación del ministerio, una resolución. Para otros ámbitos sí, Lucio, por ejemplo, el caso de aperturar un centro comercial, ¿no? O sea, por eso se señala atribuciones en materia de educación, no tiene. Ahora, que puede tener el gobierno local funciones educativas para su población, sí, por ejemplo, puede impulsar el alcalde a nivel de la municipalidad un curso de extensión abierto a la comunidad, ¿no? Pero no atribuciones directas en materia de educación. ¿Ya? Que cuándo comienza el año escolar, que cuánto dura el ciclo escolar, que cuál es el horario. No, 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 eso es disposición del Ministerio de Educación directamente. A nivel de alcaldía sí se puede tener disposiciones antes, en lo que es, por ejemplo, la situación de los peajes y el desplazamiento de ciertas líneas. Ahora me parece que es ya la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, ¿no? Han creado una nueva autoridad justo para evitar ese tipo de conflictos, la ATU. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí era la C, ¿no? La C, vinculado a las unidades administrativas más pequeñas. Pregunta número 7. Ya, acá nos hablan del Tratado Antártico, ¿no? Bueno, esto directamente no lo vimos en el refuerzo que hicimos en la parte teórica al comienzo, pero nos estaban hablando, a ver cómo les ha ido en las 7. ¿Ya? Bueno, la pregunta era puntual referida a la condición del Perú, ¿no? En todo caso, ¿qué tipo de estatus tiene el Perú? Hay 3 estatus en el caso de la Antártida. Bueno, una cosa era espacialmente hablar de proyección antártica. Se habla por la prolongación de sus meridianos y sus territorios. En realidad, muchos países de Sudamérica tienen esa condición. Sin embargo, si hablamos de miembros del tratado, el Perú es un miembro consultivo. Hay 3 estatus, les dije. Uno es el miembro signatario, ¿no? El otro es el miembro consultivo y el otro es el miembro adherente. El Perú fue miembro adherente en el 81 y pasó a ser miembro consultivo en el 89. Para ser miembro consultivo, tuvo que instalar su base científica y
todos los años realizar una investigación, una expedición a la Antártida. Justamente la base científica peruana está ubicada en la isla Rey Jorge, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos otra vez el caso de la mirada del mapa del Perú en general, ¿ya? Una cosa es hablar de proyección antártica por ubicación geográfica y otra cosa es de tener ya presencia antártica, ¿no? Entonces, de América del Sur, Chile y Argentina son los únicos países signatarios, firmantes del Tratado del 59. Los demás países, como Brasil, Perú, por ejemplo, son países consultivos, ¿no? Que pueden tener derecho a voz y voto y tienen que hacer investigaciones científicas. Ahí está, miren, en la isla Rey Jorge, ya podemos ubicar nosotros a la base científica peruana, ¿no? La base Machu Picchu. Bueno, en la isla hay varias, ¿no? Si ustedes ven ahí, ven varias bases, ¿no? En la isla Rey Jorge. Bueno, ahí está la base científica Machu Picchu. Como les repito, para que el Perú sea considerado miembro consultivo, en realidad eso, recuerden que eso de la ubicación del territorio, hay muchas teorías sobre el hecho de que se llegó antes, ¿no? Pero en contexto del siglo XIX, bueno, van a hacer las expediciones para llegar al Polo Sur, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta ahí es la D. Recuerden que el Tratado Antártico permite todo tipo de investigación científica. Sin embargo, no hay soberanía, no pueden haber pruebas nucleares, no hay explotación de los recursos naturales en la Antártida. De esa manera también podrían haber descartado, ¿no? O sea, en la Antártida no hay soberanía. En la Antártida no puede haber pruebas de armamentos, no puede haber explotación de sus recursos. ¿Ya? Lo único que se permite es investigación científica y claro que se deba intercambiar la investigación científica de los países que son parte. Pregunta número 8. Ya, tratado fronterizo entre Perú y Ecuador. ¿Cuál era el tratado fronterizo entre Perú y Ecuador? Y nos habla luego de la frontera de tipo natural, ¿no? Con Ecuador, ¿cuál era la frontera natural? Bueno, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos que se va a dar el protocolo del 42, quien define la línea de frontera, y lo que se hace en el 98 es ratificar la frontera, pero completar la demarcación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros 3 puntos concretos. En el caso del Perú, la frontera natural, está el río Sarmilla, que sería el punto 1, la cordillera del Cóndor, que estaría por aquí, ¿no? Lo vimos nosotros en el mapa físico aquí. Y luego termina la frontera acá, ¿no? En la confluencia de en este caso el el Putumayo con el Huepí. ¿Ya? La respuesta es la D, ¿no? Protocolo del Río de Janeiro de 1942, el Acta de Brasilia fueron los 2 tratados, pero nos hablaban de fronteras naturales, así que si hablaban de fronteras naturales, yo descartaba donde dice hitos y líneas geodésicas, ¿no? Podría ser el Acta de Brasilia, pero el río Acre y el Putumayo es frontera con Colombia. Puede ser el Acta de Brasil. Lo que pasa es que el Acta de Brasilia es el nombre corto. El nombre es Acuerdo Global de Paz y Buena de Vecindad, así se llama, ¿no? Es como Protocolo de Río de Janeiro, es Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Nosotros hemos aprendido acortando un poco el nombre del tratado, ¿no? Por ejemplo, el tratado, el acuerdo con último que nosotros llamamos Acta de Brasilia, se llama Acuerdo Global de Paz y Buena Vecindad. Así se llama. ¿Sí? ¿Alguna duda allí, chicos? ¿Alguna pregunta más?
¿No hay? Seguimos entonces. Pregunta 9. Sí, pues le han puesto los nombres largos, Juan. A ver, en el caso de la 9 nos están hablando de la descentralización, ¿no es cierto? Ya. Ahora nos señala que la descentralización implica distribuir funciones, recursos entre los 3 niveles de gobierno para garantizar principalmente qué cosa, ¿no? ¿Para qué se distribuyen los 3 niveles de gobierno? Para buscar un desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Pero lo único que se guardaba relación entre las alternativas que estaban ahí era un equilibrio del ejercicio de poder entre los 3 niveles de gobierno. Podría haber confundido la alternativa A, pero en la alternativa A dice, miren, la transferencia de recursos regionales al gobierno central. Ahí ha sido, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Si nos hubiera dicho transferencia de recursos del gobierno central hacia las regiones, podría ser clave, ¿ya? Pero el enunciado A decía, desde el gobierno regional al central. Al final eso tampoco es descentralización, ¿no? Sino es distribución entre los 3 niveles de gobierno, ¿sí? ¿Fue la confusión con la A en la 9? ¿Fue la confusión con la A? ¿Cómo estaban en la 9? En la 9 el margen es menor. En la 10, a ver, la pregunta 10 es la que tiene más problemas. Ya, a ver, veamos la pregunta número 10. Ajá. Ya, dice, en la frontera con Ecuador se utilizan accidentes geográficos como parte de la frontera natural. Señale cuál no corresponde a... La pregunta era, ¿cuál no corresponde? A ver. En la frontera con Ecuador tenemos el río Zarumilla, ¿no? Tenemos al Talhuej. Aquí está, perdón, la confluencia del Huepí con el Putumayo. Tenemos nosotros al río Zarumilla. Y tenemos también a la cordillera del Cóndor. Esos son parte de la frontera natural. ¿Cuál no corresponde? El Talhuej del río Putumayo. Esa es la que no corresponde. Ajá. ¿Y con qué se han confundido allí? Porque el margen de error en la 10 ha sido alto. ¿O han leído cuál corresponde? De repente leyeron también y dijeron cuál corresponde, ¿sí? Ah, ya. Sí, el río Zarumilla era el que justo estaba en la frontera con la Panamericana, ¿no? Parte de la Panamericana cruza el puente donde está el río Zarumilla. Lo que pasa es que el Talhués del Putumayo es la frontera con Colombia. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos nosotros en Google Maps, ay, perdón, el Talhués del Putumayo. ¿Cuál es el Putumayo? El Putumayo es este, ¿no? El que está aquí. ¿Ya? Este es el río Putumayo. El Putumayo entonces es parte de la frontera no con Ecuador, sino con Colombia. Todo el Talhués, todo el río Putumayo, ¿no? Va a ser parte de la frontera con Colombia. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí en la pregunta número 10 era barco. El Putumayo, recuerden, es con Colombia. 10. El Yavarí. Ahí está. El 11, perdón. El Yavarí es un río que cierra el límite natural entre Perú y, puntos suspensivos, en esta zona del departamento que forma parte de la frontera ya. Ahí es Brasil. Ajá, podía ser la A o podía ser la D. Ahora, ¿cuál es el departamento fronterizo que está formando en mayor extensión? Si estamos hablando de Brasil, con Brasil hay 2 departamentos, ¿no? Pero el Yavarí se desplaza principalmente en la frontera con Brasil, pero en el departamento de Loreto en mayor extensión. ¿Ya? La respuesta en la 11 era avión. Parte de Ucayali me parece que también, pero principalmente es Loreto. ¿Sí? En la 11 no hay problema. Creo que en la 11 no había muchas dificultades en la 11. A ver cómo estaban en la 11. Ya. Algunos de repente han confundido con el caso de Ucayali.
Y la pregunta número 12, que es la que más han fallado. Ya, yo les puse este cuadrito porque si no les ponía, la respuesta podría ser otra, ¿no? Dentro de la dinámica, recuerden que nosotros tenemos, lo más grande es la región fronteriza, ¿no es cierto? La región fronteriza. Lo que está allí encerrado en el cuadradito es toda una provincia, en realidad. Así que eso es zona de frontera, ¿ya? Y lo más chiquitito, en todo caso, el área de frontera era lo que estaba allá en la zona específica donde se hacía más evidente, les dije, el fenómeno fronterizo. Lo que pasa es que, como decía Tumbes, habían varios Tumbes, ¿no? Yo podía encerrar a cada Tumbes, podría hablar de este Tumbes y podría hablar del Tumbes departamento. Por eso les dije que hay que tomar en cuenta el área que está encerrada. Entonces, yo no le puedo llamar a esta área de frontera porque no estaba inmediato a la línea de frontera. ¿Ya? Por eso es que sí abarcaría zona de frontera. La respuesta ahí, ay, perdón. La respuesta, le he borrado. Ya me acordé. Para mostrarles la pregunta, yo borré el enunciado que encerraba la respuesta. ¿Ya? La respuesta ahí es zona de frontera. Área es más chiquito, ¿no? Área, zona, región. En ese orden va. Área, zona y región. ¿Ya? ¿Listo? La región es lo más grande. Sí, eso es cierto. Bien, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Faltó